El tema de hoy es la Trinidad en la vida cristiana, lectura del icono de la Trinidad de Rublev. Esta conferencia de hoy viene a ser un poco la síntesis de las que hicimos en el mes de octubre, que recordaréis que fueron 4 conferencias sobre qué es la fe, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu y en la Iglesia. Y hoy es la síntesis de todo eso, creemos en la Trinidad. Pero eso visto en un plano, digamos, más de espiritualidad, porque estamos en Cuaresma y por eso quisimos enfocarlo de esa manera. Juan Pablo II dijo una vez que la Iglesia debía acostumbrarse de respirar con los 2 pulmones, el oriental y el occidental. Hoy, para hablarnos de la espiritualidad esa, vamos a echar una mirada al mundo oriental, del cual quizás el mejor conocedor del pensamiento oriental, teológico, espiritual y filosófico sea precisamente don Francisco José López Sáez. Él estudió en el Pontificio Instituto Oriental de Roma y allí también se doctoró sobre un gran pensador ruso, Florensky, que murió en el año 30 y algo, no sé, 37 me parece que fue, pero que había sido obviamente silenciado y fue fusilado, murió en campos de concentración comunista, no quiso salir de la Unión Soviética y fue perseguido y murió muy joven, a los 50 años me parece, algo así. Él ha traducido su obra y él lo conoce muy bien. Bueno, pues para hablarnos de la Trinidad en la vida cristiana, nos va a hablar él, que es el gran conocedor de esa mística, digámoslo así, de esta mistagogía oriental que pueden ayudarnos también en nuestra vida cristiana. Y además también en este contexto de la catedral y esta capilla bonita, pues donde está la belleza está Dios, ¿no? Y pues tenemos como que recuperar en esos 2 pulmones de nuestra fe, tenemos que recuperar la memoria de las cosas bellas en las que el Espíritu Santo ha ido dejando en la historia de los hombres como signos de su presencia. Y cuando queremos o pretendemos evangelizar de nuevo a nuestro mundo, tenemos que saber escuchar, o mejor mirar otra vez con ojos nuevos estas obras del Espíritu, ¿no? En el arte de los hombres y en la historia de los pueblos. El icono que voy a intentar no presentar, ni siquiera explicar del todo, porque un icono es inexplicable, ¿no? ¿Por qué es inexplicable? Pues porque un icono es un misterio de fe. Es el fruto del encuentro entre el artista, fijaos qué humilde es, que nunca pone su nombre en ningún icono, no firma. Entonces, entre el artista y la gran tradición espiritual de la Iglesia entera. Experiencia de fe plasmada en colores que hay que aprender a leer. Entonces digo que simplemente quería hacer eso. Vamos a intentar leer los signos del icono para que veáis la enorme experiencia espiritual y humana, también histórica, que hay debajo y cómo podremos aprender mucho. Hubo un cineasta ruso, Andrei Tarkovsky, que hizo una película entera solamente sobre este icono y sobre su autor, Andrei Rublev. Y una película en la que él se preguntaba, en los años más duros del comunismo, ¿no? En el sufrimiento, en el régimen soviético, se preguntaba qué es lo que había tenido que mirar Andrei Rublev en la vida de todos los días de su país y de su iglesia para plasmar una imagen tan hermosa y tan sintética de esta Trinidad, ¿no? Los colores de los que está hecho este cuadro son los colores que contempló el mismo autor, son los colores de su vida, son las formas que acaban resumiendo una experiencia vital de mucho dolor y mucho sufrimiento, como veremos. Bien, entonces voy a empezar presentando un poquito el icono en sí mismo, después hablando algo del autor y la época en la que se hizo, y luego pues intentaremos leer el icono con el método que el icono requiere para ser leído, que son las formas y los colores. Bien, entonces es el icono, como todos sabemos, de la Trinidad de Andrei Rublev. Obra maestra del arte religioso ruso y quizá también del arte religioso universal. Fijaos que a pesar del tiempo que tiene este cuadro, que son ya 500 años, porque se compuso
pues en el siglo XV. No ha pasado, no ha dejado de impresionar a todos los que lo contemplan despacio y tampoco ha dejado de hablar, de entregar su mensaje. Andrei Rublev, monje de un monasterio, el monasterio de la Trinidad de San Sergio, que lo pintó y que actualmente, después de atravesar muchísimas capas, pues como pasa con estas grandes obras que al mismo tiempo eran objetos de culto, que enseguida empezó a mancharse, a recubrirse de capas de humo, ¿no? Los orientales siempre ponen muchas velas debajo del icono, y entonces llegó un momento en que ya no se podía ver absolutamente nada de estas figuras, se recubrió después de plata y a principios del siglo XX volvió otra vez a ser librado de ese revestimiento, restaurado, y mostró otra vez toda esta profunda sinfonía de colores. El icono habló de nuevo, ¿no?, al principio del siglo XX, preparando lo que es su gran mensaje religioso, pues para los tiempos tan difíciles que también tuvieron después que seguir. Actualmente se puede ver este icono en un museo, que es la Galería Tretiakova de Moscú. Algo muy curioso porque la gente sabe que esto no es un cuadro más, ¿no? Aunque vaya al museo a ver cuadros de grandes artistas, cuando llega a este icono se arrodillan todo el mundo. Entonces imaginaos lo que es en un museo, pues que la gente se arrodille, no puede ser. Entonces lo que hicieron fue dejar en el museo una copia y el original se lo llevaron dentro del museo a una capilla. Pusieron todos los iconos en la capilla, entonces la gente pasa, pone velas, se inclina, hace oraciones y contempla en silencio. Entonces es muy curioso. Bien, ¿qué es lo que representa este icono? Se suele llamar el icono de la Trinidad, pero en realidad la imagen que representa es el encuentro de los tres ángeles con Abraham y Sara bajo la encina de Mambré. Es el capítulo 18 del Génesis, ese episodio que se suele llamar la hospitalidad de Abraham. Nos acordamos todos, ¿no? Y sería bueno releer el texto porque también es de una enorme belleza. Abraham, en esa hora pues tan fuerte del calor del mediodía, recibe en pleno desierto la visita de tres ángeles. En el desierto, dar hospitalidad y recibir hospitalidad es una cuestión vital. Quien da hospitalidad salva la vida, ¿no? Y al mismo tiempo, quien recibe a un huésped está recibiendo al mismo Dios, porque la hospitalidad es uno de los nombres de Dios. Y lo que ese texto nos muestra es que el mismo Dios en sí mismo es también hospitalidad mutua, ¿veis? Tres ángeles, es lo único que se representa en el cuadro, tres ángeles que se van a sentar junto con Abraham para recibir la hospitalidad de esa pareja humana que son Abraham y Sara. Entonces, el icono renueva otra vez ese encuentro de los ángeles en Mambré. Pero me preguntaréis, ¿y dónde están Abraham y Sara en este cuadro? Bien, pues lo que ha hecho este autor es algo muy hermoso, que ha sido, vais a ver, otras representaciones de este tipo. Aquí también se puede ver en la misma escena, pero aquí sí están en medio de los tres Abraham y Sara dando la hospitalidad. Aquí también, aquí incluso se ve pues mucho más explícitamente todo lo que hacen para darles hospitalidad. La mesa llena de cosas, matan el carnero, sirven el mejor carnero que tenían para darles de comer. Pero Rublev lo que ha hecho ha sido sintetizar al máximo todos los elementos, dejar una imagen de una simplicidad casi infinita, ¿veis? Y además decirnos que Abraham y Sara somos nosotros, y los que estamos contemplando el icono. Veis que la perspectiva en la que está hecha el icono es siempre una perspectiva invertida, que sale hacia afuera, no es como en el Renacimiento, donde hay un punto de fuga en el fondo, porque todo depende del punto de vista del que contempla. Aquí no, aquí la imagen sale fuera, porque es una imagen que invita a la comunión, y sale fuera para que nosotros, que estaríamos aquí, recibamos también a estos tres en hospitalidad. A estos tres que, según la interpretación de los padres de la Iglesia, son ya no la Trinidad en cuanto tal, porque en el Antiguo Testamento todavía no se ha revelado, pero sí una imagen en la que poder leer espiritualmente pues la presencia del Dios Trino desde el comienzo de su historia de relación con los hombres, ¿no? Entonces, con esa lectura de los padres de la Iglesia de la espiritualidad, este icono
que representa la hospitalidad de Abraham, pasa a representar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en su comunión de amor ofrecida a todos los hombres. Bien, si miramos el icono con calma, ¿no?, despacio, un icono no es un cuadro que adorna un rincón, sino que es, decía, una experiencia de fe. Entonces hay que contemplarlo con mucha calma, mucho silencio interior, y especialmente este cuadro por la suavidad de las líneas, por los colores, tiene una especial luminosidad y está hecho casi con una delicadeza o con una dulzura propia de un monje contemplativo, ¿no?, pues dedicado horas y horas a buscar la paz en el corazón, a intentar comprender la experiencia de Dios, con un equilibrio y una simplicidad que sin embargo también muestra una especie de belleza melancólica, una cierta tristeza, si nos fijamos bien en los rostros y en la forma de mirarse. ¿Por qué esa tristeza si son Dios que viene al encuentro con el hombre? Fijaos, aquí comprenderemos algo. Están tristes porque están viendo la situación que tienen delante, es decir, de aquellos para los que se ha hecho el icono. ¿Quién son? Pues en el siglo XV, cuando este icono se pinta, pues hay una situación en Rusia de tremendas catástrofes. Es terrible. Es el siglo en el que se está acabando con una invasión que había durado 3 o 4 siglos más de los tártaros y que había sido una época de crueldad, de experiencia del dolor y del sufrimiento como en toda guerra y también de desintegración interior. Y esa era la situación del pueblo ruso en el siglo XV, justamente cuando empieza a nacer una potencia nueva que es Moscú. Entonces, lo que el pueblo vive, si habéis leído algo de Dostoyevsky, por ejemplo, los hermanos Karamazov, donde hay enormes reflexiones sobre lo que significa el sufrimiento del hombre, ¿no? Llega a decir Iván Karamazov que él acepta que Dios exista, pero que no le perdona a Dios el que los niños sufran, ¿no? Entonces le dice a Dios este personaje: yo te devuelvo mi billete en esta creación. Es decir, no acepta la sabiduría de Dios, porque hay tantísimo sufrimiento en el mundo que parece que Dios no actúa con sabiduría, sino que cierra los ojos, ¿no? Entonces, esa misma novela es una gran pregunta, la pregunta de la Rusia del siglo XV y diríamos también, y la de Rusia de hoy y la de toda la humanidad. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? Sobre todo cuando se vive con caracteres muy evidentes, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en este siglo XX, que ha sido el siglo que más sufrimiento visible ha causado a la humanidad, ¿no? Millones de personas asesinadas, campos de concentración, ¿no?, el Gulag en Rusia, experiencia de un sufrimiento atroz. Bien, pues este icono de la Trinidad desde el principio está como una respuesta profundamente espiritual a ese gran problema o a esa situación del sufrimiento humano. Este es el Kremlin, ¿veis? Pues no hace falta que digamos nada, casi con verlo uno se pone a temblar. Se imagina pues aquellas imágenes de pasar los tanques con los misiles por aquí, ¿no? Y sin embargo, muy curioso, en este fondo de la Plaza Roja, pues una imagen muy curiosa, una iglesia que parece de chocolate, ¿no? Y fijaos que muy imaginativa porque no hay una cúpula igual. Es también de esta época del icono de Rubliov. Y es una iglesia que está construida para venerar la figura de un loco en Cristo, ¿ves? La figura de la locura. Eso también es muy de la iglesia rusa, responder al problema del sufrimiento humano, pues demostrando la libertad interior, ¿no? Y claro, la libertad interior a los ojos del mundo se llama locura. Entonces se juntan un poquito las dos cosas, locura y libertad interior, alegría evangélica, creatividad evangélica. Bien, y en todo este mundo que renace en el siglo XV hay un gran santo que va a ser el que está debajo de la experiencia que se pinta en este icono, que se llama San Sergio, Sergio de Radones, que fundó este monasterio, es el corazón espiritual de Rusia, y justamente le llamó a este monasterio el monasterio de la Santísima Trinidad. Y que es un monasterio también
muy bonito, con una especial luminosidad, ¿veis? Porque contrasta mucho la nieve con el azul y el dorado de las cúpulas. Esto es una expresión de esta espiritualidad eslava, de los eslavos orientales o de los rusos, ¿veis? Son cúpulas en forma de cebolla, como una oración que se hace llama y sube hacia arriba, ¿no? Hacia el cielo, en una gran verticalidad. ¿Ves? Dentro hay 12 iglesias, que son también muy especiales, ¿veis? Muy bonitas, en medio de la nieve, el campanario. ¿Veis? Parecen imágenes de cuento de hadas, pero son una gran experiencia de fe. Pues este hombre, Sergio, fue el que unió pues con su predicación y con su vida de santidad a todo el pueblo ruso en estos momentos tan difíciles de sufrimiento, de libertad y de comienzo de algo nuevo. Y ese era simplemente su mensaje. Tenéis que mirar a la eternidad. Vosotros estáis divididos, los príncipes estaban unos contra otros metidos en el odio, y San Sergio predicaba que Dios es amor trinitario. Entonces, podemos comprender entonces el porqué, qué bonito, enseguida la nieve, de esta tristeza, ¿ves? El porqué de esta tristeza. Porque están viendo el terrible sufrimiento del pueblo que contempla el icono. ¿Pero qué están diciendo a nosotros? Pues que la Trinidad no es simplemente la imagen de una abstracción sobre el misterio de Dios, sino que nosotros somos a imagen de la Trinidad. Y por tanto, el problema del sufrimiento humano, no digo que tengamos que olvidarlo, no se puede, pero tenemos que orientarlo en la dirección justa, mirando al rostro de los tres, porque ellos son un Dios de amor. ¿Veis? Como si hubiera un horizonte de amor infinito más allá del terrible sufrimiento que se vive, de manera que esta imagen de la eternidad se convierte, incluso para ellos, en imagen de lo que tiene que ser la sociedad, de hacia dónde tenemos que caminar. Frente a un mundo dividido en el odio y en la discordia, la armonía, frente a un mundo que se hunde en el sufrimiento y en el sinsentido, la especial belleza y serenidad que nace del amor de estos tres que se están mirando. Ese es el mensaje que guarda el icono. Bien, fijaos, esto fue en el siglo XV, pero os he dicho que durante muchos siglos el icono se llenó de humo, hasta que se volvió a rescatar a principios del siglo XX, y sería como el segundo momento de su aparición, de su manifestación o de su palabra que tiene, ¿no?, a otra situación también terrible, que es la situación de Rusia en principios del siglo XX. Voy a poner un ejemplo de este gran artista que también señalaba Gabriel, este gran hombre, Florensky, que estudió mucho este icono y le supo sacar también mucho contenido. Este edificio que veis aquí es todo un símbolo. Quizá con decir el nombre, pues a lo mejor ya nos suena, es la Lubianka. La Lubianka. Nombre terrible para un ruso porque es la sede de la KGB. Esto era una casa de seguros, una agencia de seguros, pero enseguida que Stalin y Lenin tomaron el poder, convirtieron esta casa en el centro de la represión de la KGB. Por aquí han pasado millones y millones de personas, ¿no? Muchas personas. Y aquí han muerto también millones de personas. Es la sala, la casa de las torturas, de los interrogatorios, es decir, todo un símbolo del sufrimiento. ¿Sabes qué curioso? Como muy poca gente pasa por aquí, por la calle, ¿no? Y solamente ver el edificio, pues ya da un poquito de miedo. Y yo os preguntaría, ¿cuántos pisos vemos aquí? ¿Cuántos pisos? A ver, queda uno por aquí, ¿no? Dos, vamos a poner 2, 3, 4, 5, 6, 8, si acaso. 15, hay 15. Porque los otros están debajo, aquí debajo. Y son los sótanos. Y sótanos, pues con cárceles, mazmorras, ¿no? Pues todo ese sufrimiento tan grande. Bien, todo un símbolo, aunque a veces se vista de color y sea bonito verlo, pero... Bien, pues aquí, este sacerdote, que se llamaba Pavel Florensky, sufrió también al final de su vida. Fijaos, para presentar esta figura, pues sería necesario mucho tiempo, no lo vamos a hacer, pero solamente diré que era sacerdote de la Iglesia Ortodoxa, por tanto, pues tenía 5 hijos, y era teólogo, filósofo, artista, matemático, ¿no?
y al mismo tiempo un hombre de grandísima cultura, iconógrafo, y tiene un libro sobre los iconos en el que pone de manifiesto toda la teología tan importante de este icono. Se pinta en un cuadro, es muy interesante, porque está acompañado de este otro gran filósofo también que se llama Bulgakov. El cuadro se llama Filósofos, es del año 1917, de justamente el año de la Revolución, y representa un poco las dos almas de Rusia, o si queréis, dos actitudes que son complementarias y necesarias en la auténtica filosofía, que para estos autores es la auténtica sabiduría. Fijaos, una es una actitud, pues la serenidad, la firmeza, ¿veis? Un rostro concentrado, profundamente metido en sí mismo, y otra es pues el mirar hacia afuera, ¿no? No podemos mirar solamente dentro de nosotros mismos, sería una tentación en los momentos que vivimos. Tenemos que estar muy concentrados en el interior, pero mirando hacia afuera y mirando a las circunstancias del mundo. Pues esos dos aspectos son las dos almas de la filosofía. Y de hecho, Bulgakov, que era marxista, había sido marxista e incluso amigo de Lenin al principio, después pasó una profunda crisis de fe, abandonó pues toda su ideología marxista y se convirtió precisamente conversando con el sacerdote Pavel Florensky, y al final será él también un gran sacerdote que emigrará. En 1922 saldrá fuera de Rusia y va a fundar un gran instituto de espiritualidad y teología en París. Y Florensky se queda dentro del país. Entonces, veis, es también, Bulgakov representa la Rusia que se marcha, la Rusia que emigra en ese gran sufrimiento, ¿no?, de la revolución y de los años del terror, y la Rusia que se queda conscientemente. Claro, marchar es salvar la vida, quedarse es saber que uno va a morir. Y sin embargo, Florensky se queda profundamente, ¿veis? Y se queda porque está agarrado, ¿veis? Que tiene aquí un bastón muy vertical, es el eje vertical de la gran tradición espiritual del pueblo ruso. Entonces, él está firmemente, pues, apegado, ¿no?, consolidado con esa verticalidad de la tradición, y parece incluso que quiere, pues, ahondar mucho más el bastón en la tierra rusa, ¿no? No se puede marchar. No se puede marchar, y él sabía pues que iba a morir allí. Fijaos, entonces, para él la filosofía o esta serenidad del rostro es fruto de dos cosas: fidelidad a la tradición espiritual y al mismo tiempo, veis, con la otra mano, referencia a la propia experiencia personal, que nadie puede sustituir, ¿veis? Entonces, el cruce de las dos cosas, tradición totalmente afirmada, ¿no?, y sin embargo experiencia espiritual del propio corazón, única e irrepetible, al unir esas dos cosas sale una figura de filósofo, de hombre espiritual, de una calidad muy grande, ¿no? Bien, tanta calidad que cuando viene la revolución lo ponen a trabajar como electricista, porque también era electricista, y es uno de los que se encargan de la electrificación de toda Rusia entera, ¿no? Es un hombre polifacético. Y fijaos, cuando veamos la siguiente imagen vamos a comprenderlo todo. Es la foto de la Lubianka de este hombre, ¿veis? Pasó unos cuantos meses aquí, pues torturas, golpes, preguntas, y en un momento concreto le dijeron que si él firmaba iban a liberar a otras personas, y tiene esta respuesta. Bien, dice él, hay personas en la vida que no podemos pasar de largo frente al mal en el mundo, sino que vemos que hay mal en el mundo, pero no huimos, sino que cargamos el mal sobre nuestras propias espaldas. Y de hecho él se confiesa culpable sin serlo, para poder liberar a unas personas sabiendo que la consecuencia va a ser que a él lo van a condenar y va a morir. ¿Ves? Entonces, esa actitud de autosacrificio total, sin buscar nada a cambio, sabiendo que es un gesto de sacrificio que va a dar al traste con lo mejor de las ilusiones y de la vida, eso él lo ha leído, como veremos ahora, en el icono de la Trinidad. Vais a ver por qué. Bueno, veis, este es el monasterio monasterio ahora, pero fue la cárcel a la que fue Florensky, porque era un monasterio convertido en prisión en las Islas Solovki. Las Islas Solovki, ¿veis? Entonces, aquí un lugar terrible,
solamente le podía escribir a la familia, tenía 5 hijos, una carta al mes. ¿No? Qué curioso, porque en un papel, solo un papelito, lo distribuía en 6 partes, una para cada hijo y otra para la mujer, y así, a 3.000 kilómetros de distancia, después que se han recogido todas las cartas, se puede ir siguiendo lo que le dice a cada hijo, todo un tratado de educación con una sensibilidad enorme, ya os digo, a 3.000 kilómetros de distancia y sin que volviera a verlos nunca más. ¿Veis? Es una obra de arte él mismo en cuanto a persona. Y cuando le escribió su mujer diciéndole, todo se ha perdido, han venido, nos han quitado la biblioteca, todo el fruto de tu trabajo pues se ha ido al traste, dijo en una carta, no digas eso, en la vida nada se pierde, porque más tarde o más temprano todo acaba dando un fruto, porque más allá de lo corto que es la vida de cada uno y de los fracasos, hay una especie de memoria universal, que es la memoria de Dios, que lo va conservando todo, y un día lo hará nacer y lo devolverá. A lo mejor nosotros, decía él, no vamos a ver nunca el fruto de nuestros esfuerzos, ¿no? Pero el hecho de que sabemos que nada se pierde nos hace caminar con esperanza, sembrando en la vida y viviendo en la gratuidad. Bien, esas son las lecciones de este icono de la Trinidad, porque la vida de ese icono es justamente esta memoria de lo que no se puede olvidar, porque es una memoria en el amor. Bien, y ahora vamos a ver el icono en concreto. ¿Cómo está hecho? Todo icono está pintado con formas, que ya hemos visto que representan los ángeles de la hospitalidad, y con figuras geométricas, que tienen un significado preciso. ¿Veis aquí, por ejemplo? Este círculo, un círculo perfecto, el círculo es la divinidad, ¿ves? Rodea perfectamente a las 3 figuras porque son Dios, son la Trinidad. ¿Ves? Y después dentro hay un cuadrado, y el cuadrado es el mundo, el universo, ¿veis? Porque son los 4 puntos cardinales, el rectángulo es la dimensión terrena. Lo interesante de este cuadro es que el mundo humano está dentro de la Trinidad, dentro de Dios. Vamos a intentar comprender qué significa esto, estar el mundo dentro de Dios, viajando a Roma. Vamos a ver la Capilla Sixtina, que ahora mismo sabéis que enseguida va a ser noticia porque van a elegir al nuevo Papa. Pues si miramos arriba, por aquí, qué curioso, nos puede parecer, son las imágenes de la creación del mundo de Miguel Ángel, que esta imagen de Dios es un Dios todavía medieval, es decir, ese Dios que todo lo llena, que es el centro del mundo, ¿no? Y si seguimos contemplando, lo vemos también así, ¿veis? Ocupado en su obra, llena casi todo el cuadro. Pero curiosamente, la imagen siguiente nos muestra que no, que ya no es Dios, ya no es el Dios medieval en torno al cual gira el universo entero, sino que Dios se mueve dependiendo del punto de vista del hombre, que es el que ahora proyecta el universo. En el Renacimiento entramos en la nueva perspectiva antropocéntrica. El hombre es el centro, ¿ves? Y el hombre mueve a Dios dependiendo de su propio concepto. El hombre mismo puede ver a Dios de frente o verlo de espaldas, ¿ves? Dios se convierte en un concepto con el que el hombre juega. Y fijaos, en ese proceso hay una especie de equilibrio, de pacto entre lo divino y lo humano que enseguida se va a romper. Y hay quien dice, grandes autores, que en este pequeñito espacio que hay entre el dedo de Dios y el dedo del hombre, ¿veis? En este pequeño espacio nace el ateísmo moderno. Fijaos, no que Miguel Ángel quisiera poner aquí el ateísmo, ¿no? Por favor. Sino, fijaos, Dios no deja de hacer nada para encontrarse con el hombre. Extiende el brazo, lo larga hasta el final. Y Adán, muy tranquilo, bastaba con que moviese un dedo para que Dios y el hombre entrasen en contacto, pero no lo hace, ¿veis? No lo hace. Entonces se parte en el espacio entre los dos, pero es muy curioso, este Dios ya está desapareciendo del cuadro. Y en la siguiente escena, qué diferencia, cuando ya Adán y Eva están creados, qué comparación entre este Dios y este otro, ¿veis? Aquí todavía un Dios poderoso, fuerte, lleno de poder, y aquí
un ancianito que se cubre el manto, que dice adiós y que se va. Y es verdad, es decir, a partir de esta imagen no vuelve a aparecer Dios ni lo divino como tal en el arte contemporáneo, se despide. Claro, entonces ¿qué hacemos con lo religioso? Porque en los cuadros tenemos que seguir pintando a Dios. Entonces, si nos vamos un poquito al lado de la Capilla Sixtina, en las estancias de Rafael, hay un cuadro que es de lo más hermoso, y vais a ver cómo ya desemboca directamente en el icono de la Trinidad. ¿Sabéis qué representa? Se llama la disputa eucarística sobre la Eucaristía. Y lo curioso es, veis, que lo religioso como tal se le pone un círculo para que en sí mismo sea algo perfecto. Y el mundo está afuera de lo divino, abajo, con sus propias leyes. ¿Veis? El Renacimiento ha descubierto que el mundo como tal tiene su propia perspectiva, ¿no? Y lo divino va quedando como un círculo que poco a poco, cuando vaya avanzando el arte, se va haciendo cada vez más estrecho, hasta que al final también va a desaparecer. Claro, en este cuadro todavía se mantiene una cierta armonía, no entre el cielo y la tierra, pero sí dentro de lo divino como tal. ¿Veis? Es el cielo, los ángeles, los apóstoles, en armonía perfecta entre sí, y verticalmente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Veis? Aún hay una Trinidad. Pero esta línea tenía que seguirse y encontrar en el plano del mundo algo que sirviera de símbolo de la unión entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Y eso que tiene que servir de unión es la Eucaristía, precisamente. ¿Veis? Siempre celebrada sobre la mesa del mundo. Pero qué curioso, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues que esta Eucaristía, que realmente está en el centro del mundo, está sola. Todos discuten y nadie adora este misterio. Y es muy curioso porque aquí Rafael está reflejando lo que él ya ve, que es la situación de su tiempo en relación con el misterio. El misterio es algo hermoso en sí mismo, pero no puede entrar en lo humano para modificarlo y para transfigurarlo, ¿no? Lo humano es lo humano y lo divino es lo divino. Lo divino es perfecto en sí, por eso hay que mirar arriba, pero lo humano tiene sus propias leyes. ¿Y cuáles son las leyes de lo humano? La disputa. Porque están discutiendo, ¿veis? No están adorando el misterio, ni dejándose transformar, sino convirtiendo el misterio que han dejado solo en un concepto que pueden pasarse de escuela en escuela racionalmente, perdiendo la luz de lo que tenía que unir todas las dimensiones de la vida. Esta es nuestra época, o quizá ha sido nuestra época, ¿no? Porque hoy se vuelve a desear por todas partes la unidad entre las dos dimensiones, recuperar la luz del misterio que sepa unificar pues el mundo humano con el mundo divino, pero es muy difícil. Fijaos, enfrente pone Rafael la escuela de Atenas, los filósofos, y también con gran intención, porque si seguimos así, mirad, entre estas dos figuras, este es un pensador agustiniano, platónico, que mira hacia arriba, ¿no? Lo divino, y este es aristotélico, dominico, hacia abajo, la tierra, pero repiten cada uno los gestos de Platón y Aristóteles en el cuadro de enfrente. Es decir, está diciendo Rafael, cuidado, hombres de la edad moderna, que vais a intentar partir el misterio, conceptualizarlo, y al final lo convertís en una mera imagen de las disputas entre los filósofos. Entonces, si miramos un poquito esto, ¿veis? Esa duplicidad. Y miramos ahora al icono, comprendemos por qué está el cuadrado dentro del círculo, ¿veis? Entonces, y por qué este cuadro tiene una unidad tan característica, porque no sitúa al mundo con sus propias leyes fuera de Dios y Dios como perfecto dentro del mundo, sino que el misterio es precisamente la unión del mundo y de Dios íntima, porque Dios mismo abre un espacio dentro de sí para que el mundo pueda caber. Es como si dijera, el mundo, la existencia de la vida, vuestra vida misma, vuestra existencia terrena, ¿por qué existimos? ¿Por qué hay un mundo? Es porque Dios, que lo llena todo, ha abierto un espacio para que el mundo quepa dentro de su propia hospitalidad. ¿Ves? Dios es hospitalidad de amor
de una persona para con la otra persona. Dios dentro de sí es un amor infinito que no deja nunca de sorprenderse ante la presencia de las otras personas, que siempre engendra al Hijo, que los dos se siguen encontrando en el Espíritu. Y en ese amor que lo llena todo, Dios abre un hueco para que también nosotros podamos caber dentro de ese amor infinito. Entonces, ¿veis? Lo que representa es lo que nuestro mundo moderno ha roto, es todas las dimensiones del misterio en una síntesis espiritual que lleva a buscar la unidad entre todos los misterios de la fe. Y ahora voy a intentar ver cómo están aquí metidos todos los misterios de la fe. Y seguro que ahora diréis, eso se lo inventa, ¿no? Entonces, no me lo invento porque una de las cosas que tienen los iconos es que hablan solos, pero hay que saber interpretarlos. Entonces, vais a ver cómo están todos los misterios de la fe sobre los que vamos a meditar en este momento. Bueno, veis que esto que es el mundo tiene una parte más oscura y una parte más clara. La parte más oscura pues es el mundo en su estado presente, ¿no? En el que domina la oscuridad, el pecado, ese sufrimiento terrible del que hablaba, y la parte en la que se hace la luz tiene una razón, porque estas tres personas hacen algo en ese mundo o con ese mundo. Vamos primero a ver, pues, qué hacen las personas y quién son. Y os pregunto yo ahora, ¿cuántos cálices vemos en el icono? 3. Yo veo solamente uno, este de aquí. ¿Esto es un cáliz? Sí, puede ser. ¿Ves? Tiene dentro el rostro de un cordero, con lo cual imaginamos que lo que están haciendo los tres es la Eucaristía. Entonces, ya no es solo la imagen de la eternidad, hay un misterio más, es la Eucaristía. Están haciendo la Eucaristía, pero también aquí hay una trampa del iconógrafo. Si repasamos con una línea los contornos de las mismas personas, resulta que ellas también forman un cáliz entre sí. Y esta es una de las claves más sorprendentes del icono. Significa no solamente que la Trinidad está siempre presente cuando se hace la Eucaristía, ¿no? Cuando celebramos la Eucaristía estamos dentro del amor de los tres, sino que la Trinidad misma, dentro de sí, es también Eucaristía. Es decir, las tres personas son, si se pudiera hablar así, ¿no?, una ofrenda mutua del uno hacia el otro. Es como decir que el sacrificio que después se vive sobre el altar es un sacrificio que se vive dentro de Dios eternamente, porque ya Dios dentro de sí es abnegación mutua. Eso lo dirá después uno de estos filósofos que he nombrado, Bulgakov, como teólogo, ¿no?, que dice: Dios dentro de sí es amor sacrificial. Casi como un nombre de lo que es Dios. No solo Dios es amor, sino Dios es amor sacrificial, amor kenótico, de entrega hasta el final, ¿no? Como si dentro de la Trinidad el Padre estuviese siempre muriendo a sí mismo para que el Hijo existiera. Pero al mismo tiempo el Hijo muere a sí mismo y mira al Padre, porque todo lo que ha recibido del Padre se lo devuelve a Él, ¿no? Y en ese amor mutuo, que es un amor de sacrificio, se engendrase también eternamente el Espíritu Santo como amor glorioso o como amor lleno de gozo, ¿no?, que culmina ese amor de los dos, de forma que el amor de esta Trinidad es al mismo tiempo amor de sacrificio y amor de gozo, amor de impotencia y de entrega mutua y amor de victoria de la vida. ¿Veis? Entonces, ese ritmo del amor está pintado en primer lugar por este hecho de ser los tres la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía celebrada en el tiempo de la Iglesia es ya un latido interior de la misma Trinidad, ¿no? Y la Trinidad se vierte en la celebración de la Eucaristía. Esta es una dimensión muy importante del Oriente cristiano, muy importante, ¿no?, que a lo mejor nosotros hemos olvidado un poquito. Bien. Vamos a ver cada figura para descubrir por qué decimos que este es el Padre, este es el Hijo y este es el Espíritu Santo, de las tres figuras. ¿Veis? Bien, el Padre, porque está pintado, si vemos aquí,
es el que está más vertical de todos, ¿veis? Como el que recibe la mirada de los otros dos. Hay un gran movimiento que empieza con el Espíritu y que va tendiendo hacia el Padre. No toca el mundo con sus manos, sino que al mismo tiempo envía y recibe, ¿no? Es un Dios de majestad. Pues sería el Padre. Y además está vestido con una túnica transparente, que significa los cielos que reflejan, que manifiestan la gloria de Dios. En el medio, el Hijo está bendiciendo la copa desde arriba, es el que hace la Eucaristía, está inclinado hacia el Padre y el traje que tiene es el que representa a Cristo Jesús. El rojo de la humanidad y el azul de la divinidad. ¿Ves? Además, un azul que le llaman el azul de Rubilov, porque es de una belleza y de una simplicidad tremendas que se quedan en la retina. Y es inimitable, porque es una genialidad de este autor, incluso por los tonos que va haciendo. Parece como una cascada de gracia que va bajando, ¿no?, hacia el mundo de la divinidad de Jesús hasta el final. Entonces, este es el Hijo. Y este tercero es el Espíritu Santo. Está vestido de verde, que es el color de Pentecostés en la liturgia eslava, ¿no? Y que es muy curioso, pero es, esa inclinación que tiene, es el que más inclinado está de los tres. Este icono también es de Rubliov, y fijaos qué curioso, cómo imita en la Anunciación el ángel Gabriel entre el Espíritu Santo sobre María, también aquí. ¿Veis? Esta inclinación de María, que significa consentimiento a la palabra, ¿no?, apertura al don del Espíritu. Lo repite aquí el Espíritu. Fijaos qué curioso, que son muy, muy parecidos, ¿veis? Entonces, esa consonancia íntima entre María y el Espíritu Santo, porque ella es la neumatófora, es decir, la que se deja llenar del Espíritu Santo, y entonces hace que el Espíritu pueda obrar la obra de la salvación dentro del mundo, ¿no? No, si miramos a los tres, vamos a ver este movimiento entre todos. ¿Están sentados o están andando? Están totalmente sentados, ¿veis? Porque significaría el aspecto de la majestad divina. Pero al mismo tiempo en la mano tienen un bastón de caminantes, porque son los tres ángeles peregrinos que vienen a pedir y a ofrecer la hospitalidad a Abraham. Entonces al mismo tiempo están en reposo y están en movimiento. Eso es una de las claves de la mística de los padres de la Iglesia, ¿no? Que en Dios se da la unión de lo que en la vida humana es contradictorio, ¿no? Nosotros no podemos pensar que renuncia y felicidad puedan darse juntas, nunca, ¿no? Porque el que renuncia sufre porque ha renunciado, y la felicidad la concebimos como no carecer de nada y estar saciados. Pues otro gran personaje que contempló este cuadro y se dejó también impresionar por el mensaje fue, curiosamente, un judío, esta vez rumano, un judío rumano, que se llamaba Nikolai Steinhardt. Y fue un hombre que también padeció en la cárcel comunista, pero esta vez en Rumanía, donde es muy curioso, pero habían inventado un método que se llamaba reeducación. Y era terrible, porque la reeducación consiste pues en a toda la gente joven que había estudiado algo, meterla dentro de la cárcel, a la que le llamaban Facultad de Derecho, es tremendo, ¿no? Y durante 6 meses de tortura continuada, día y noche, pues hacerles como que se dieran la vuelta. Todo sentimiento de religiosidad, toda intención de hacer un gesto de bondad, tenían que confesarla, fijaos, al revés. No confesar lo malo, sino confesar lo bueno, ¿no? Confesarla pues para formarse otra vez una mentalidad, de forma que casi les arrancaban el alma. En eso consistía esta reeducación, en arrancar la fe desde la raíz, por medio del sufrimiento y de la tortura. Claro, ¿cuál fue el resultado? Al revés. ¿Qué habrá en el corazón humano, no? Que cuanto más se intenta arrancar
esa humanidad religiosa con tortura reacciona al revés. Y el corazón humano descubre, a veces en el sufrimiento, zonas que antes no sospechaba que existían en él. Y el hombre crece en el sufrimiento y supera las cosas, ¿no? Mucho peor quizá la situación contemporánea, en la que ya no se intenta arrancar esa humanidad del hombre con la tortura, sino que se intenta seducirla, comprarla, complacer, ¿no? Y llenarla con un estilo de vida pues en el que parece que no hay que hacerse preguntas por nada, porque todo está técnicamente resuelto. Entonces, lo que no consiguió esta manera de arrancar las raíces del corazón humano, que fue tirar fuerte con violencia, lo va a conseguir a lo mejor una mentalidad del consumismo que intenta comprar lo humano, ¿no? Si no podemos perseguir lo humano torturándolo, comprémoslo, y el hombre se deja comprar. Pues en este contexto es muy curioso, este gran personaje, Nicolai Steinhardt, pasa un año o dos en esa cárcel terrible y escribe después, cuando sale, sus memorias, ya convertido, curiosamente, nada menos que en monje. Entró como judío no creyente y salió como cristiano monje. ¿Y qué pasó? Pues él lo cuenta y nos habla de la celda 34. Es que estoy yo hoy muy fuerte en cuanto a experiencias, pero es que creo que esto es esencial para comprender el porqué de este icono, ¿no? Fijaos, y al contar lo que él vive en la celda 34, dice, pues era una celda a 10 metros de profundidad, 20 grados bajo cero, ¿no? 40 personas en el espacio en el que solamente cabían 10 o 15, ¿no? Los guardianes de la celda, pues realmente inhumanos, un frío grande, ¿no? Lleno de suciedad hasta arriba, y dice en un momento, y en esa celda, así como lo ha descrito, pasé los años más, y uno dirá, más terribles, más felices de mi vida. Y por eso, a sus memorias le llama Diario de la Felicidad. Diario de la Felicidad. Y uno se pregunta, ¿y cómo pueden ir juntas la felicidad con esa situación tan inhumana y tan terrible? Por esto que manifiesta este cuadro, porque Dios es la unión de muchos contrarios, la unión de muchos contrarios en el amor. Fijaos, sigue contando este hombre, ¿por qué son los años más felices de mi vida? Porque dice, hicimos un pacto entre los presos que es muy difícil llevar a cabo en las situaciones de dolor y en las cárceles. Fue el pacto de respetar la dignidad personal del otro. Muy curioso. Creo que cuando hay una cárcel o una situación difícil, la tendencia del ser humano es pues envidiar, odiar, ¿no? Intentar sobrevivir como se pueda, pactar. Aquí no. Hicieron un pacto para respetar mutuamente la dignidad y por tanto colaborar. ¿Cómo? Pues quien sabía matemáticas, 1 hora al día de matemáticas. Quien sabía una lengua, enseñaba esa lengua, ¿no? Quien sabía poesías, las decía, las inventaba o las escribía, como algunos hacían, pues en la pared con sangre, ¿no? Y al final se recogen y hay un testimonio de una vida curiosamente espiritual en el centro de un gran sufrimiento. Bien, pues sigue este hombre. Fue también el lugar más feliz de mi vida porque allí me convertí a la fe. Allí fui bautizado. Y además le bautizan entre todos los que había, que eran de muchas confesiones cristianas en Rumanía. Un sacerdote ortodoxo, uno greco-católico, un pastor luterano. Entonces, esa celda 34 fue el nacimiento del movimiento ecuménico también. ¿Veis? El siglo XX está lleno, decía, de dolor, pero también de sorpresas, porque los cristianos han sabido reaccionar mirando más allá y contemplando que por encima de las situaciones difíciles y desesperadas puede haber un gran amor, un gran amor. Y no amor heroico, no un amor pues que decimos, bueno, nosotros nunca vamos a llegar a ese amor, no, el amor de Dios, el amor de la eternidad, ¿ves? Entonces, esto es lo que este icono representa, la unión de los contrarios, amor y renuncia, ¿ves? Dificultad, pero también sentido más allá de lo que se vive en la inmediatez del momento. Profundo realismo, porque lo que están mirando es el estado del pueblo ruso, pero también esperanza de mirar mucho más allá, ¿ves? Y sobre todo un dejarse guiar y hacer por el Espíritu. Fijaos qué curioso. Vamos a ver qué hace el Espíritu. Primero, es el que comienza
este movimiento tan grande? Incluso hay quien dice que está bailando, está danzando, ¿veis? Porque Dios, pues, es también danza. Es decir, Dios no es la inmovilidad de lo que es gélido, de lo que está muerto, sino que Dios es profundo movimiento interior. En ese contraste, reposo eterno y al mismo tiempo danza continua. Los tres se conocen eternamente porque son Dios desde la eternidad, pero al mismo tiempo en cada momento, si pudiéramos así hablar de Dios, son una sorpresa para el otro. En cada momento Dios se deja sorprender por el amor sacrificial del Hijo, y en cada momento el Espíritu es esa sorpresa mutua que vuelve otra vez a nacer. Entonces es un movimiento continuo, también representado por ese círculo, por esa mirada entre los tres, ¿veis? Y también por esta inclinación tan fuerte de la cabeza del Espíritu, que es como si se inclinara tanto, el Espíritu es viento, que se lleva consigo a la creación en la montaña y al árbol, que es la cruz, ¿veis? Entonces, ¿veis? La inclinación es tan grande, la que obra el Espíritu Santo, que el mundo entero también se inclina hacia el Padre. Es decir, el mundo, la montaña, como lugar de la oración, descubre su vocación de adorar el rostro del Padre, ¿no? La creación entera, dirá San Pablo, gime con dolores de parto y está esperando el momento de ver la libertad de los hijos de Dios, porque dentro está el Espíritu que gime en el corazón humano con gemidos inefables, inexpresables, ¿no? Llevando ya a cumplimiento la creación entera. ¿Y cómo lo hace? El Hijo está mirando al Padre, ofreciéndose a Él para salvar al mundo, para derramar afuera el amor que Dios es dentro de sí, en ese cáliz que Él asumirá con su dolor. Pero está pidiéndole al Padre que envíe el Espíritu Santo, ¿veis? Entonces, el Espíritu Santo en realidad es el único que toca de verdad la mesa, porque el Padre envía y recibe, el Hijo bendice. Pero el Espíritu es el que toca, pero muy delicadamente, la mesa del mundo. Y es curioso, de las tres personas divinas, la que más cerca está del hombre es el Espíritu Santo. Porque a Dios Padre lo vemos pues como un frente a frente y descubrimos que Él existe porque el Hijo nos habla de Él. Quien ve al Hijo, dice Jesús, ve al Padre, ¿no? Ve al Padre. Y como está en ese icono que en la siguiente conferencia pues os van a comentar, los tres tienen el mismo rostro porque es el único que tiene el rostro es el Hijo, ¿no? Y conocemos al Padre por el Hijo. Entonces, al Hijo también lo tenemos enfrente. Miramos al crucifijo delante de nosotros. Al Espíritu no lo vemos. ¿Por qué? Pues porque el pez no ve el agua. Y nosotros no vemos el aire. Pero sin agua y sin aire no podemos vivir, ¿ve? Entonces, no vemos al Espíritu porque estamos dentro de Él. Pero es Él el que toca físicamente la profundidad de cada corazón humano, ¿veis? Y fijaos, ¿por qué la toca con suavidad? Porque el Espíritu quiere nuestra libertad. Basta con que le digamos que no y se va. Basta con que le digamos que sí y es capaz de poner su dedo con una delicadeza infinita en esta oscuridad que es el mundo y el corazón de cada uno para que en el corazón del mundo se haga la luz, ¿veis? Entonces, la apertura al Espíritu, con poquito que el hombre haga, con que diga que sí, es capaz de iluminar el horizonte de nuestra vida para hacerlo luminoso. ¿Por qué? Porque ya en el principio fue el mismo Espíritu el que iluminó el mundo, sacándolo del caos primitivo a la creación. Esta delicadeza con la que toca el mundo sugiere el pico de una paloma y hace referencia a la primera página del Génesis. El mundo era un caos tremendo, ¿no? Un mar sin vida, y el Espíritu de Dios, sobrevolando sobre las aguas, tocó delicadamente el mundo, y donde estaba la oscuridad se hizo la luz el primer día, ¿veis? Entonces, la obra del Espíritu en el corazón de cada hombre renueva la creación primera. Pero para renovar la creación primera, sigue renovando el milagro de la Eucaristía. Y por eso es el que realiza la encarnación del Hijo, nacido de María la Virgen, y el que realiza la transformación del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo, y nuestra transformación
en personas resucitadas en esperanza. Y por eso es el último misterio. Cuando el Espíritu Santo realiza todo eso, hace que en el mundo ya resplandezca la luz del día final, de la resurrección futura. Cada vez que celebramos la Eucaristía, que entramos en la eternidad, que miramos este amor infinito que se derrama sobre nosotros, pasamos ya en esperanza de la oscuridad del presente a la luz del mundo futuro, donde Dios limpiará las lágrimas de todos los rostros, ¿veis? Llevará a la creación entera a la casa del Padre, representada encima del Padre, ¿veis? Que es la casa futura de la humanidad que ya se anticipa en la celebración de la Eucaristía. Lo que quiere este icono es simplemente mostrarnos que el sentido de la vida es guardar nuestro dolor y también nuestras ilusiones en la memoria de Dios, porque nada queda perdido, sino que viviendo este amor trinitario que sabe unir el sufrimiento con la felicidad, pues nos enseña cuál es el camino del auténtico amor cristiano. Pues yo creo que lo que quedaría ahora sería contemplar muy despacio el icono, ¿no? Y rezar ante él y, bueno, pues seguir utilizándolo como medio, no tanto como medio, sino como fuente de inspiración para la presencia de los cristianos en este mundo tan complicado y tan difícil en el que nos toca estar. Muchas gracias.